Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar el papel de los micronutrientes en la alimentación y la aventura de su descubrimiento. Buena ciencia, amigas y seguidores de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. En este programa de Kilo in Memoriam, la Fundación Grande Cobian, Ángel Rodríguez Lozano y quien nos habla, os ofrecemos la conferencia impartida hace alrededor de 40 años por el profesor Francisco Grande, titulada El papel de los micronutrientes en la alimentación y la aventura de su descubrimiento. Se trata de una conferencia relativamente larga, de unos 40 minutos de duración, en la que el Dr. Grande nos ilustra sobre importantes aspectos de los principales micronutrientes, los minerales y las vitaminas. No me parece oportuno alargar más la duración de este podcast con comentarios y aclaraciones. Solo deseo mencionaros que es importante tener en cuenta el momento en el que el Dr. Grande Cobian escribía las palabras que vais a escuchar, para poder apreciar en su justa medida la cantidad de conocimientos que sobre el campo de la nutrición ya se poseían antes de finalizar el siglo pasado. Las palabras del Dr. Grande deben servir igualmente de estímulo a los interesados para profundizar en los conocimientos actuales. ¿Son las necesidades de micronutrientes propuestas hace más de 40, 50 o 70 años las mismas hoy? ¿Se han determinado ya con precisión las necesidades nutritivas de cromo, que, como veremos, no eran conocidas hace 4 décadas? Estas y muchas otras son interesantes cuestiones que estimulan una actividad de investigación personal para aquellas personas inclinadas a ella, en la que hoy puede ayudarnos de forma importante la inteligencia artificial, siempre que nos tomemos el tiempo de razonar sobre lo que nos diga y de investigar otras fuentes de información para confirmar los datos. Sin más dilación, os dejo con las palabras, la voz y el estilo de Francisco Grande Cobian, que como sabéis han sido recuperadas gracias a la inteligencia artificial, aunque es necesario aclarar que la inteligencia natural y una cuidadosa dedicación son también necesarias para conseguir un efecto final con la mayor calidad posible, como el que intentamos ofrecer cada programa. Llamamos micronutrientes a aquellas sustancias indispensables para nuestra nutrición que necesitamos en muy pequeña cantidad y que por encontrarse también en muy pequeña cantidad en los alimentos habituales han tardado en ser identificadas. A fin del pasado siglo, parecía que las necesidades nutritivas de los animales superiores y el hombre se reducían a lo siguiente. En primer lugar, una cierta cantidad de energía, suministrada principalmente por los hidratos de carbono y las grasas, y en menor proporción por las proteínas. En segundo lugar, una cierta cantidad de materiales de construcción, constituidos fundamentalmente por las proteínas, y en menor grado por ciertos elementos químicos que, por encontrarse principalmente formando parte de sales inorgánicas, denominamos con el nombre general de minerales. Pudo creerse, en consecuencia, que una mezcla artificial de estas sustancias, en la proporción en que se encuentran en un alimento como la leche, por ejemplo, debería satisfacer adecuadamente las necesidades nutritivas del hombre y los animales de experimentación. Como es sabido, y veremos con más detalle, dichas mezclas se mostraron incapaces de mantener el estado nutritivo y la vida de los animales. Este hecho llevó al descubrimiento de las vitaminas, el grupo de micronutrientes caracterizados por ser de naturaleza orgánica, es decir, que contienen carbono en su molécula. Pero el conocimiento del papel de los minerales en la nutrición, incluyendo tanto aquellos que por ser necesarios en mayor cantidad denominamos macronutrientes, como los incluidos en el grupo de los micronutrientes, comienza mucho antes que el de los micronutrientes orgánicos, es decir, las vitaminas. Debo, pues, comenzar este recuerdo histórico ocupándome del conocimiento de las necesidades de minerales, en particular de las necesidades de minerales de los organismos vegetales.
El conocimiento del papel biológico de los minerales comienza con los estudios de Woodward en 1699, al demostrar que era posible mantener el crecimiento de partes de vegetales superiores introduciéndolas en agua de lluvia. Siglo y medio más tarde, en 1860, dos investigadores alemanes, Sachs y Knopp, demostraron independientemente que era posible cultivar distintas especies vegetales en soluciones salinas diluidas. Sachs y Knopp concluyeron de sus experimentos que era posible mantener el desarrollo de plantas perfectamente sanas, siempre que en la solución de cultivo estuviesen presentes sales inorgánicas de los elementos siguientes: nitrógeno, azufre, fósforo, potasio, calcio, magnesio y hierro. A estos elementos se añadieron más tarde el cloro por Pfeffer en 1900 y el sodio al demostrar Miller en 1914 que en ciertas condiciones experimentales la adición de sodio a la solución de cultivo ejercía un efecto demostrable sobre el crecimiento de algunas especies. Por otro lado, el análisis químico de las plantas demostró la presencia en los tejidos vegetales de otros elementos, aparte de los considerados necesarios para el crecimiento de las mismas. La presencia de estos elementos en los tejidos vegetales se consideró incidental, consecuencia de su presencia en el suelo. Las ideas que acabo de referir dominan el pensamiento de los fisiólogos vegetales hasta finales del pasado siglo. Pero en 1897 demostró Bertrand que el manganeso aparecía constantemente asociado a un sistema enzimático oxidativo denominado lacasa. Este hecho y la cesación del crecimiento de las plantas cultivadas en ausencia de manganeso hicieron que Bertrand considerase a dicho metal como un elemento esencial para la nutrición de los vegetales. Las observaciones de Bertrand son de gran interés al demostrar que ciertos elementos existentes en muy pequeña cantidad en los tejidos vegetales desempeñan un papel relacionado con la actividad de determinadas enzimas. A mediados del presente siglo, a la lista de elementos indispensables para el crecimiento de las plantas que he mencionado anteriormente, se habían añadido el boro, el zinc, el silicio, el cobre y el molibdeno, y en algunas especies el niobio, el wolframio y el galio. La historia detallada del desarrollo del conocimiento de los elementos indispensables para la nutrición de los vegetales está excelentemente descrita en la obra del botánico inglés Stiles, publicada en 1951. Y no creo necesario ocuparme más de esta cuestión. Solo debo añadir que estos estudios indican con claridad que los vegetales pueden desarrollarse normalmente en medios de cultivo desprovistos de compuestos orgánicos, hecho que parecen olvidar algunos entusiastas de la llamada agricultura orgánica. Hablaré a continuación de las necesidades de minerales del hombre y los animales. El organismo humano contiene aproximadamente un 6% de minerales que aparecen en forma de cenizas cuando la materia orgánica es sometida a combustión. Un hombre de 70 kilos contiene por término medio unos 4,3 kilos de minerales. El llamado cuerpo de referencia, calculado por nosotros en 1963 a partir de los datos de análisis de cadáveres humanos, contiene un 5,9% de minerales, de los cuales un 4,8% se encuentra en el hueso y un 1,1% en los tejidos y el líquido extracelular. Los elementos químicos que constituyen los minerales presentes en nuestro organismo desempeñan tres clases principales de funciones. La primera es servir de materiales de construcción de ciertas estructuras, la segunda es actuar como solutos que se encuentran en los líquidos extra e intracelulares, y la tercera es aparecer asociados generalmente a proteínas, desempeñando un papel importante en la regulación de los procesos químicos que en el organismo se verifican. Debe tenerse en cuenta que algunos de estos elementos pueden desempeñar más de una de estas tres clases de funciones principales. De acuerdo con el título de la presente conferencia, me ocuparé principalmente de aquellos elementos cuya función en el organismo animal y humano corresponde a la última de las tres clases de funciones mencionadas. Estos elementos, por encontrarse en muy pequeña proporción en los tejidos animales y por ser necesarios para nuestra nutrición en cantidades muy pequeñas, son denominados habitualmente microelementos, oligoelementos o elementos traza. El primer intento de determinar el papel de los minerales en general en la nutrición de los animales fue realizado por Forster en el laboratorio de Voigt
en 1873. Aparte de la importancia histórica de este estudio, es de interés señalar las dificultades que Forster encontró para preparar dietas desprovistas de componentes inorgánicos a partir de los alimentos habituales. No hay gran dificultad para ello en el caso de los hidratos de carbono y de las grasas, pero sí en el de las proteínas. Forster utilizó para sus experimentos el residuo de carne que resulta de la preparación del extracto de carne de Liebig. Dicho residuo fue cocido repetidas veces con agua y el producto final contenía 0,8 gramos de cenizas por 100 gramos de peso seco. Con este preparado mezclado con grasa, azúcar y almidón, alimentó Forster a 2 perros. 2 palomas fueron alimentadas con una mezcla semejante en la que el residuo de carne había sido sustituido por caseína desmineralizada. Forster concluyó que los animales alimentados con estas mezclas morían antes que los sometidos al ayuno absoluto y, por tanto, que los animales adultos necesitan para su nutrición una cantidad significativa de sales inorgánicas. Es difícil interpretar los experimentos de Forster, que fueron criticados por Bunge en 1894, quien supuso que la muerte de los animales podría estar relacionada con la formación en el organismo de ácido sulfúrico a partir del azufre de las proteínas, así como a la falta de bases para neutralizarlo. Lunin, uno de los discípulos de Bunge, realizó en 1880 estudios sobre esta cuestión, alimentando a ratones con una dieta artificial suplementada con una mezcla de sales inorgánicas de composición semejante a la de las cenizas de la leche. Los ratones alimentados con esta dieta artificial, cuya composición remedaba la de la leche tal como era conocida en aquel momento, morían, mientras que los alimentados con leche fresca se desarrollaban y vivían con toda normalidad. Bunge analiza detenidamente estos resultados en su Tratado Química Fisiológica, en su tercera edición, página 106, publicada en 1894. Después de considerar varias posibles razones de la muerte de los animales, pregunta Bunge si no sería factible que la leche, aparte de sus componentes orgánicos conocidos, proteínas, grasas e hidratos de carbono, contuviese también otros componentes orgánicos hasta entonces desconocidos que son indispensables para la nutrición de los animales. Estas consideraciones de Bunge son de indudable interés histórico, pues constituyen la primera sospecha que conozco de la posible existencia de lo que hoy llamamos vitaminas. Es también de interés recordar que el estudio de los 2 grupos de micronutrientes, las vitaminas y los oligoelementos, aparece estrechamente entrelazado en el curso de su desarrollo histórico. Con el progreso de los métodos de análisis, ha sido posible demostrar la presencia en los tejidos animales de un número creciente de oligoelementos, pero como ocurre en las plantas, la presencia de un elemento en los tejidos no es prueba de su esencialidad. Debo, pues, limitarme a considerar como ejemplo el papel de algunos de ellos, cuya esencialidad es generalmente admitida. En esta categoría podemos incluir a los 8 elementos siguientes: cobalto, cobre, cromo, flúor, iodo, manganeso, selenio y zinc. Comencemos hablando del cobalto. El conocimiento del papel del cobalto en la nutrición animal comienza con el estudio de una enfermedad que afecta principalmente al ganado ovino en países como Escocia, Nueva Zelanda y Australia, y que ha recibido diversos nombres: pining, desfallecimiento; marasmo enzótico, bush sickness, enfermedad de los matorrales, enfermedad de Morton Mains, etc. La enfermedad fue observada por primera vez en Escocia por Hogg en 1831 y se caracteriza por debilidad progresiva, anemia, emaciación y caquexia, caracterizadas por una excesiva pérdida de peso que conduce generalmente a la muerte del animal. La enfermedad podía curarse y evitarse por la administración oral de grandes cantidades de sales de hierro. Se creyó, por tanto, que la enfermedad se debía a la carencia de hierro, hasta que Underwood y Filmer en 1935 demostraron que podía curarse también por la administración diaria de 0,01 a 2 miligramos de nitrato de cobalto. Este resultado fue confirmado por otros investigadores en Escocia y en Nueva Zelanda. El papel del cobalto en la nutrición del hombre y los animales
fue aclarado definitivamente como consecuencia de los estudios encaminados a la identificación del principio curativo de la anemia perniciosa existente en los extractos hepáticos. La vitamina B12 es el único compuesto de cobalto conocido que es indispensable para la nutrición del hombre y otros animales monogástricos. En los rumiantes, las bacterias del rumen son capaces de utilizar el cobalto para sintetizar la vitamina y son, en definitiva, las productoras de la vitamina B12 que a través de la carne llega a la dieta humana. Debo recordar que el cobalto administrado en dosis elevadas es tóxico, como se descubrió al intentar emplear sales de dicho metal como estimulantes de la actividad hematopoyética de la médula ósea y al demostrarse que la miocardiopatía de los grandes bebedores de cerveza se debía al cobalto añadido a la misma para regular la producción de espuma. Esta práctica, abandonada en la actualidad, consistía en la adición de 1,2 a 1,5 miligramos de cobalto por litro de cerveza. El cobalto ha sido incriminado como el factor causal de la cardiomiopatía urémica al demostrarse la presencia de concentraciones elevadas de dicho metal en el suero y el tejido cardíaco de los pacientes urémicos. Pasemos a ocuparnos ahora del cobre. El cobre es necesario para el crecimiento de las plantas. Dos enfermedades, la llamada exantema de los frutales y la llamada punta amarilla de los cereales y las leguminosas, son atribuidas a la deficiencia de este metal. En el reino animal, el cobre se encuentra formando parte de la hemocianina, el pigmento respiratorio que en los crustáceos, arácnidos y moluscos desempeña un papel en el transporte de oxígeno equivalente al desempeñado por la hemoglobina en los vertebrados. El cobre se encuentra también formando parte de un número de enzimas, como la citocromo oxidasa, la dopaminohidroxilasa, la superóxido dismutasa y la lisiloxidasa. En el ganado vacuno que pasta en terrenos pobres en cobre se ha observado la aparición de anemia. En otros animales se ha observado el desarrollo de osteoporosis y ataxia atribuidas a deficiencia de cobre. No se han descrito cuadros clínicos atribuibles a deficiencia dietética de cobre en adultos humanos. Se calcula que la dieta británica media contiene de 1 a 3 miligramos diarios de cobre. La deficiencia de cobre ha sido descrita en adultos alimentados largo tiempo por vía intravenosa y en recién nacidos prematuros. El síndrome de Menke es un raro error congénito del metabolismo que da lugar a un defecto en la absorción de cobre. Se acompaña de retraso mental y dificultad en la queratinización del cabello, que aparece ensortijado, a lo que alude el nombre inglés de esta enfermedad, kinky hair. La concentración de cobre en el plasma y en el hígado está disminuida y se producen alteraciones degenerativas de la musculatura y la lámina elástica de la aorta. Los niños que padecen esta enfermedad no suelen vivir más de 3 años. Otro error congénito del metabolismo, la enfermedad de Wilson, consiste en la síntesis de una proteína anormal con gran afinidad por el cobre, lo que da lugar al depósito excesivo de cobre en el hígado, el cerebro, el riñón y la córnea. Estas dos enfermedades son de considerable interés, porque demuestran que un defecto genéticamente determinado en el mecanismo de utilización de un oligoelemento esencial es capaz de producir una alteración de los procesos nutritivos incompatible con la vida. Hablemos ahora del cromo. Aunque el cromo se encuentra presente en los tejidos animales y es considerado un nutriente esencial para los animales y el hombre, el conocimiento de su papel en la nutrición humana es notablemente incompleto. En los animales de experimentación, al menos en algunos de ellos, la deficiencia dietética de cromo conduce a una disminución de la tolerancia a la glucosa que se supone debida a una disminución de la sensibilidad de los tejidos periféricos a la acción de la insulina. Ha sido posible obtener de la levadura de cerveza un compuesto que contiene cromo trivalente y 2 moléculas de ácido nicotínico, más eficaz que el cromo inorgánico como estimulante de la sensibilidad a la insulina. En niños afectados por deficiencia calórico-proteica, la administración de cromo mejora la tolerancia a la glucosa. La excelente revisión de Pisunger y Offenbacher, Present Knowledge in Nutrition, quinta edición, 1984, contiene extensa información acerca del papel del cromo en la nutrición humana, que no creo del caso considerar aquí. De ella se deduce que el cromo es un elemento indispensable para la nutrición del hombre, pero los datos que poseemos son insuficientes para poder estimar las necesidades del mismo, siendo limitado nuestro conocimiento de la distribución del cromo en los alimentos. Para terminar, creo de interés
señalar que el cromo constituye un ejemplo de un oligoelemento cuyo papel parece relacionado con la actividad de una hormona, la insulina, sin ser una parte de la molécula de la misma. Analicemos ahora las necesidades de flúor. La presencia de flúor en los tejidos animales fue señalada por Gay-Lussac en 1805 y en 1972 Schwartz y Milne demostraron que el flúor es un oligoelemento indispensable para el crecimiento de la rata. Pero el interés por el flúor en la alimentación humana se debe principalmente a su papel protector frente a la caries dental. Los estudios epidemiológicos y las observaciones en poblaciones en las que el agua de bebida ha sido adicionada con sales de flúor demuestran que este oligoelemento ejerce un papel protector frente al desarrollo de la caries dental en la infancia. El flúor no se deposita en el diente del adulto, por lo que no cabe esperar efecto protector frente a la caries en esta época de la vida. La Sociedad Alemana de Nutrición recomienda el consumo de 1 miligramo de flúor por día. Experimentos en ratas utilizando flúor radiactivo han demostrado que un 60% de la dosis administrada se deposita en el hueso al cabo de 2 horas y que se deposita también en el esmalte dental de este animal. Ante el temor de que el flúor pueda actuar favoreciendo el desarrollo de neoplasias, varios investigadores han estudiado esta cuestión. La conclusión generalmente aceptada es que la administración de flúor en dosis bajas no ejerce efectos mutagénicos. El siguiente oligoelemento importante de la lista mencionada es el yodo. El yodo fue descubierto por Courtois en 1811 y se atribuye a Andrew Fyfe en 1819 la demostración de su presencia en el organismo animal. En 1820, el médico ginebrino Coindet tuvo éxito tratando pacientes bociosos con tintura de yodo. Este tratamiento alcanzó popularidad en Suiza y en Francia. En este último país, Chatin realizó determinaciones del contenido en yodo de los alimentos y las aguas, concluyendo que, aunque el yodo se encuentra extensamente distribuido en la naturaleza, el contenido es bajo en las zonas en las que existe el bocio endémico. En la historia del conocimiento del papel del yodo en la nutrición humana ocupa un lugar destacado el ingeniero de minas francés Boussingault, que vivió de 1802 a 1887, quien, contratado por el gobierno español, pasa a enseñar química en la Escuela de Minas de Bogotá. En una memoria sobre las salinas yodíferas de los Andes, publicada en 1833, después de su regreso a Francia, describe sus análisis del contenido en yodo de distintas clases de sal, relacionándolo con la prevalencia de bocio endémico. En 1831, antes de regresar a Francia, aconseja a Simón Bolívar el empleo de las sales ricas en yodo para combatir la enfermedad. En 1860 realiza en Francia un estudio encaminado a la prevención del bocio en los escolares de 3 zonas del país. Debido a lo elevado de las dosis empleadas, se produjeron efectos tóxicos y esto, unido al auge de la bacteriología, desvió la atención de los médicos hacia la posible naturaleza infecciosa de la enfermedad. Nuevo interés por el papel del yodo y sus relaciones con el bocio se desarrolla 65 años después de las observaciones de Boussingault, en Colombia, al demostrar Baumann en 1895 la presencia de dicho elemento en la glándula tiroides. En 1920, Marini y Kimball demostraron en Estados Unidos que el yoduro de sodio, administrado en dosis adecuadas, reducía la incidencia de bocio en los niños. No hará falta añadir que el efecto de la sal yodada, como preventivo del bocio endémico, ha sido ampliamente confirmado y que, como se afirma en la publicación de la Organización Mundial de la Salud de 1953, el empleo profiláctico de la sal yodada debidamente llevado a cabo conduce a la abolición del bocio endémico. Sabemos en la actualidad que todos los vertebrados poseen tejido tiroideo en alguna parte de su organismo y que este tejido tiene la propiedad de almacenar yodo. En el caso del hombre, el contenido corporal de yodo es del orden de unos 50 miligramos, 8 de los cuales se encuentran en la glándula tiroides, que solo pesa de 20 a 25 gramos. El yodo es utilizado por la tiroides para la síntesis de las hormonas tiroideas, la triyodotironina, llamada T3, y la tetrayodotironina, llamada T4, que contienen respectivamente 3 y 4 átomos de yodo en su molécula. El yodo es, por tanto, un nutriente esencial
necesario para la síntesis de las hormonas tiroideas y constituye un ejemplo del papel de un oligoelemento como componente indispensable de ciertas hormonas. El problema del bocio endémico y el cretinismo es un importante problema nutricional. Se calcula que existen en el mundo unos 200 millones de bociosos y que en las zonas de la Tierra en las que el bocio es endémico, el cretinismo afecta del 1 al 5% de la población. La deficiencia de yodo puede producirse también por el consumo de alimentos en los que existen sustancias capaces de impedir la utilización de yodo por la tiroides y de causar bocio. La primera observación fue realizada por Chesney y colaboradores en la Universidad Johns Hopkins en 1928, al notar que los conejos de laboratorio alimentados con coles desarrollaban bocio. Esta observación fue seguida de otras semejantes realizadas en Nueva Zelanda por Ercus y Purves en 1936, quienes demostraron la existencia de sustancias bociógenas en las plantas del género Brassica, coles, nabos, etc., particularmente en sus semillas. Estas sustancias bociógenas reciben el nombre de goitrinas. La presencia de sustancias bociógenas en ciertos alimentos es importante desde dos puntos de vista. El primero es que la producción de deficiencias nutritivas no se debe necesariamente a la falta de un nutriente dado en la dieta habitual. El segundo es la existencia en los alimentos de sustancias que no son indispensables para nuestra nutrición y cuya presencia en la dieta puede ocasionar deficiencias nutritivas. Este hecho debe hacernos pensar que los alimentos que habitualmente consumimos no han debido ser generados con la finalidad exclusiva de servir de sustento a nuestra especie. Las necesidades de yodo son muy pequeñas. Las recomendaciones en uso proponen un suministro de 100 a 150 microgramos diarios para el adulto. Es asombroso que tan pequeña cantidad de un oligoelemento pueda significar la diferencia entre una persona normal y un cretino. A continuación vamos a hablar del manganeso. El manganeso se encuentra ampliamente distribuido en el reino animal. Un adulto humano normal contiene de 12 a 20 miligramos de manganeso, cuyas concentraciones más elevadas se encuentran en el hueso, el hígado y el riñón. Las dietas de los países desarrollados contienen entre 1 miligramo y 8 miligramos de manganeso por día. La dieta británica media, por ejemplo, suministra 4,6 miligramos de manganeso por día, la mitad de los cuales aproximadamente procede del té. Aunque se piensa que el manganeso es un nutriente esencial para el hombre, no se conocen en él cuadros clínicos atribuibles a la deficiencia de este metal. Ha sido posible producir deficiencia experimental de manganeso en diversas especies animales. Las alteraciones óseas observadas en la deficiencia experimental de manganeso parecen deberse principalmente a un defecto en la formación del cartílago o la matriz ósea. Lach, en 1976, ha demostrado que la deficiencia de manganeso causa una disminución de la síntesis de glicoaminoglicanos, mucopolisacáridos, del cartílago esquelético, debida a su vez a una disminución de la actividad de la glicosiltransferasa. Un defecto enzimático semejante parece ser responsable de la formación defectuosa de la cáscara del huevo, observada en las aves sometidas a deficiencia de manganeso. Las hembras sometidas a deficiencia de manganeso producen crías que padecen un síndrome de ataxia congénita caracterizado por incoordinación, incapacidad para mantener el equilibrio y retracción de la cabeza. El síndrome es debido al desarrollo anormal de los otolitos del oído interno. El manganeso funciona como cofactor de diversas enzimas y como constituyente de diversas metaloenzimas. Las alteraciones, como se ha señalado, parecen principalmente relacionadas con la reducción de la actividad de la glicosiltransferasa, mientras que las alteraciones producidas en ciertas membranas por la deficiencia de este metal se atribuyen a una depresión de la actividad de la superóxido dismutasa, una metaloenzima manganeso dependiente. Debo mencionar finalmente que el manganeso desempeña un papel importante en el cerebro, en el que se han observado alteraciones funcionales producidas tanto por la deficiencia como por el exceso de dicho metal. Las ratas deficientes en manganeso tienden a desarrollar convulsiones, mientras que la administración excesiva de manganeso produce un cuadro semejante a la enfermedad de Parkinson. Finalmente, una tercera parte de los niños con manifestaciones convulsivas de origen desconocido muestran bajas concentraciones de manganeso en la sangre. Otro oligoelemento importante es el selenio,
El selenio es un elemento muy irregularmente repartido en los suelos. En algunas zonas de los estados de Wyoming y las Dakotas, en Estados Unidos, el suelo tiene un elevado contenido en selenio. Las plantas que crecen en dichos suelos muestran también un elevado contenido en selenio, y los animales que de ellas se alimentan padecen una enfermedad que ha sido denominada enfermedad alcalina, porque se creyó debida a la alcalinidad de las aguas. La enfermedad afecta a los ganados ovino, bovino y porcino, así como a las aves domésticas. Los síntomas principales en las especies de mamíferos consisten en pérdida del pelo y alteraciones en el desarrollo de los cuernos y pezuñas. Los animales aparecen emaciados, pierden la capacidad para responder a los estímulos y en muchos casos mueren. Hacia 1930 comenzó a pensarse que la enfermedad podía deberse al efecto tóxico del selenio, al demostrarse la presencia de este elemento en los suelos en los que la enfermedad se presentaba y que el trigo que crecía en ellos poseía un contenido de selenio entre 10 y 12 partes por millón. El selenio favorece la utilización del heme por el hígado y aumenta la toxicidad de ciertos fármacos, mientras que disminuye la de otros. El selenio parece desempeñar un papel importante en el metabolismo del mercurio. Los animales sometidos a deficiencia de selenio son más sensibles al envenenamiento con mercurio que los normales. A pesar de la existencia de notables diferencias en el consumo habitual de selenio entre distintos países, no hay prueba de mayor prevalencia de enfermedades hepáticas o musculares en los países con menor consumo de selenio, como Nueva Zelanda. El contenido de selenio de la dieta británica, de acuerdo con lo publicado por Thorne y colaboradores, en 1978 se estima en 60 microgramos diarios. Esta cifra es menor que la calculada para la dieta estadounidense y mayor que la calculada para la dieta de Nueva Zelanda. Las dietas consumidas en ciertas regiones de China son notablemente bajas en selenio y un grupo de investigadores chinos han relacionado el bajo consumo de selenio con la aparición en los niños de una forma de cardiomiopatía, a la que se ha denominado enfermedad de Keshan. La enfermedad puede evitarse por administración de selenio, pero los investigadores chinos creen que otros factores, aparte de la deficiencia de selenio, contribuyen al desarrollo de la enfermedad. La esencialidad del selenio en la nutrición humana es hoy generalmente aceptada. Aparte de las manifestaciones producidas por la deficiencia experimental de selenio, es posible que su carencia contribuya a potenciar el efecto tóxico de otras sustancias. Por último, hablemos del papel del zinc en la nutrición humana. Las necesidades de zinc y su contenido en el cuerpo humano son cuantitativamente mayores que las de los oligoelementos hasta ahora considerados. Por esta razón, el zinc no es siempre incluido con los oligoelementos en algunas obras de nutrición que lo agrupan con los que podríamos llamar macrominerales. No obstante, debido a la importancia de este metal para la nutrición de las plantas, los animales y el hombre, creo de interés recordar aquí, aunque sea de forma muy somera, algunos de los datos que acerca de su papel en la nutrición humana poseemos en la actualidad. El contenido de zinc del cuerpo humano es del orden de 2 gramos. La mayor parte de ellos se encuentran en el hueso. La coroides y la próstata figuran entre los tejidos más ricos en zinc. El plasma sanguíneo humano contiene entre 80 y 110 microgramos de zinc por 100 mililitros. La deficiencia de zinc en el hombre se manifiesta, entre otras, en las circunstancias siguientes. 1. En Irán y en países de Oriente Medio se ha observado un síndrome caracterizado por retraso del crecimiento, hipogonadismo y baja concentración plasmática de zinc. La suplementación de la dieta con sulfato de zinc durante varios meses causa la aparición de la pubertad y el aumento de la velocidad de crecimiento. 2. El estudio de Hambich y colaboradores en Colorado, publicado en 1972 sobre niños de clase media, demostró la presencia de hipogeusia, o disminución del sentido del gusto, inapetencia y, en algunos casos, baja concentración de zinc en los cabellos. La historia dietética demostró un bajo consumo de carne y los niños experimentaron una marcada mejoría después de la administración de un suplemento diario de zinc. 3. Los pacientes con úlceras varicosas con bajos niveles plasmáticos iniciales de zinc mostraron en un experimento doble ciego una aceleración de la velocidad de cicatrización al ser tratados mediante la administración oral de zinc. 4.
En pacientes en hemodiálisis, la adición de cloruro de zinc al líquido de diálisis produjo un aumento de la concentración plasmática de zinc, de la concentración plasmática de testosterona y de la potencia sexual. Ninguno de estos efectos fue observado en los pacientes que sirvieron como control. 5. Los pacientes mantenidos con alimentación intravenosa prolongada, con soluciones de bajo contenido de zinc, desarrollan un síndrome caracterizado por diarrea, apatía, eczema húmedo, pérdida del pelo, baja concentración plasmática de zinc y reducción de las respuestas inmunitarias. 6. La enfermedad congénita, acrodermatitis enteropática, se caracteriza por baja concentración plasmática de zinc, diarrea, dermatitis y pérdida del cabello. Estas manifestaciones suelen aparecer después del destete y conducen a la muerte del niño. El tratamiento, mediante la administración oral de dosis farmacológicas de sulfato de zinc, ha conseguido mantener la vida de estos niños. 7. Los resultados de algunos estudios hacen pensar que la reducción de las respuestas inmunitarias observadas en la deficiencia calórica proteica pueden deberse a deficiencia de zinc. El consumo de zinc recomendado en la actualidad es de 3 a 5 miligramos por día para el recién nacido, de 10 miligramos para los niños y de 15 miligramos para los adultos. Se recomienda aumentar esta última cifra en las embarazadas y lactantes. Para terminar esta conferencia me gustaría abordar el interesante asunto del descubrimiento de las vitaminas. El descubrimiento de las vitaminas constituye una de las páginas brillantes de la ciencia moderna. Constituye también un ejemplo que quiero resaltar del valor de la colaboración entre distintos campos de la investigación para la solución de un problema científico. En este caso, la experimentación biológica, la investigación química y la investigación clínica. En 1928, cuando yo comenzaba a interesarme por estas cuestiones, no se conocía la estructura de ninguna de las vitaminas. El distinguido químico británico George Barger, en una serie de conferencias pronunciadas en la Universidad Cornell de Nueva York sobre las aplicaciones médicas de la química orgánica, aquel mismo año declaró lo siguiente: «Conocemos tan poco de la química de las vitaminas, ninguna de ellas ha sido aislada con certeza, que he dudado en incluirlas entre las aplicaciones de la química orgánica. La muy extensa literatura sobre vitaminas, que tanto espacio ocupa en las revistas de bioquímica, contiene pocos datos químicos y muy pocos concienzudamente establecidos». En 1948 se identificó simultáneamente en Inglaterra y en Estados Unidos la última de las 13 vitaminas necesarias para la especie humana que hoy conocemos, la vitamina B12. La estructura y propiedades químicas de todas ellas han sido establecidas y todas son producidas actualmente en escala industrial. Conocemos con bastante detalle su mecanismo de acción, los cuadros clínicos producidos por su carencia en los animales y el hombre, y las alteraciones bioquímicas que dicha carencia ocasiona, lo que ha permitido el diagnóstico de las deficiencias antes de que éstas den lugar a las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Nuestro conocimiento ha progresado menos en cuanto se refiere a las relaciones entre las alteraciones bioquímicas consecutivas a las carencias vitamínicas y el desarrollo de los síntomas clínicos de las mismas. El descubrimiento de las vitaminas, como he señalado al comienzo, es una consecuencia del intento de alimentar a los animales de experimentación con mezclas artificiales de los componentes de los alimentos que eran conocidos a finales del siglo pasado y de la producción experimental de cuadros semejantes a los manifestados en ciertas enfermedades de la especie humana, algunas de las cuales eran conocidas desde la antigüedad. Los experimentos iniciados por Lunin y Saussure en el laboratorio de Bunge hacia 1880, a los que antes me he referido, demostraron que tales mezclas artificiales eran incapaces de mantener la vida de los animales de experimentación. En 1905, el investigador holandés Peckel Haring realizó experimentos semejantes a los de Lunin y Saussure, demostrando que la adición a la dieta artificial de una pequeña cantidad de leche fresca permitía a los animales desarrollarse y vivir normalmente. De este estudio dedujo Peckel Haring que debía existir en la leche una sustancia, hasta entonces desconocida, indispensable para la nutrición de los animales. En ausencia de esta sustancia, escribió, los animales son incapaces de utilizar los principios nutritivos bien conocidos existentes en la dieta, pierden el apetito y mueren de necesidad en presencia de la abundancia.
Es de interés recordar que los estudios de Peckelharing, publicados en una revista médica holandesa, no despertaron la atención que su importancia merecía. Resultados semejantes a los obtenidos por Peckelharing fueron obtenidos por el bioquímico inglés Sir Frederick Gowland Hopkins en una serie de experimentos realizados entre 1906 y 1912. En estos experimentos, cuidadosamente diseñados y realizados con gran precisión, se demostró claramente que en la leche fresca existía una sustancia o sustancias hasta entonces desconocidas indispensables para la nutrición. Hopkins denominó a estas sustancias factores accesorios de la alimentación. No hará falta decir que estas sustancias son las que hoy denominamos vitaminas, nombre propuesto por el bioquímico polaco Casimiro Funk en 1912. El conocimiento de la existencia de enfermedades de la especie humana atribuibles a deficiencias nutritivas, que son las que hoy denominamos enfermedades carenciales, tiene una historia mucho más dilatada, cuya descripción ocuparía mucho más tiempo del que dispongo. Baste recordar que la hemeralopía, debido a la carencia de vitamina A, aparece descrita en los escritos médicos chinos y egipcios 1500 años antes de Cristo y en la Biblia. El raquitismo fue descrito por Whistler en 1645 y por Glisson en 1650, ambos en Inglaterra. La relación entre el beriberi y la dieta fue reconocida por Takaki en 1885 y esta enfermedad fue producida experimentalmente por Eichmann en 1890. La publicación fundamental de este médico holandés que trabajaba en Java apareció en 1897 en los archivos de Virchow. Los estudios de Eichmann, unidos a los experimentos en animales alimentados con dietas artificiales iniciados en Europa, tuvieron importancia decisiva para estimular el interés en el estudio de este grupo de micronutrientes de naturaleza orgánica que hoy llamamos vitaminas. No estará de más recordar que años más tarde, Eichmann y Hopkins recibirían el premio Nobel y que este galardón recayó durante varios años sucesivos en investigadores cuyo trabajo estuvo relacionado con el estudio de las vitaminas. La pelagra fue descrita por primera vez en 1735 por el doctor Gaspar Casal, quien relacionó la aparición de esta enfermedad con el consumo casi exclusivo de maíz entre los campesinos de la región asturiana. La descripción de la enfermedad fue publicada en 1762 en la obra Historia Natural y Médica del Principado de Asturias, aparecida en Madrid después de la muerte de Casal. La naturaleza carencial de la pelagra fue demostrada por Goldberger en Estados Unidos en 1920 y la identificación de la vitamina antipelagrosa, niacina, fue llevada a cabo por L.B. y sus colaboradores en Wisconsin en 1937. La naturaleza carencial del escorbuto fue establecida por Lind al demostrar su curación por el zumo de limón y de lima en 1753. La capacidad de la leche para asegurar el crecimiento y el desarrollo normal de los animales de experimentación alimentados con dietas artificiales llevó a la identificación de factores indispensables para la nutrición, tanto en la fracción grasa de la misma como en su fracción acuosa. El organismo humano necesita 13 vitaminas, 4 liposolubles, la A, la D, la E y la K, y 9 hidrosolubles, tiamina, riboflavina, piridoxina, cobalamina, niacina, biotina, ácido pantoténico y ácido fólico, a las que se añade el ácido ascórbico, la vitamina C. Es importante señalar que estas 13 vitaminas son necesarias para la nutrición de todas las especies animales estudiadas, con la excepción de la vitamina C, que solo es necesaria para 4 grupos de animales: el hombre y los monos antropoides, el cobaya, el murciélago de la fruta del sur de India y algunas aves del grupo de las paseriformes, como el ruiseñor chino. El hombre y los demás animales que acabo de mencionar carecen de la enzima guanololactona oxidasa, necesaria para la síntesis de la vitamina C, y por ello necesitan recibir esta vitamina con su dieta. Pero debo hacer notar que el papel de la vitamina C en el metabolismo es el mismo en las especies que la necesitan que en aquellas que son capaces de sintetizarla. En consecuencia, si definimos a las vitaminas como sustancias orgánicas cuya presencia en la dieta es indispensable para la nutrición, la vitamina C no es, estrictamente hablando, una vitamina para las especies que son capaces de sintetizarla. Es de interés histórico señalar que
el escorbuto experimental fue producido por primera vez por dos médicos noruegos, Holst y Froelich, en 1907, al intentar producir en cobayas el beriberi experimental que Eichmann había producido en palomas y en ratas. La elección del cobaya como animal de experimentación, una especie incapaz de sintetizar ácido ascórbico, cosa que evidentemente Holst y Froelich no sabían, permitió la producción experimental del escorbuto y contribuyó de manera decisiva a la identificación de la vitamina C como vitamina antiescorbútica. Conocemos hoy con razonable exactitud la función que las vitaminas desempeñan en los procesos metabólicos en cuanto respecta al papel de las vitaminas hidrosolubles del grupo B. Debo recordar solamente la importancia de estos conocimientos para comprender el mecanismo bioquímico de las alteraciones metabólicas producidas por la carencia de las vitaminas, tanto si se trata de carencias dietéticas o primarias como si se trata de carencias secundarias. En 1936, el bioquímico inglés Sir Rudolf Peters introdujo el concepto de lesión bioquímica para designar los cambios que se producen inicialmente en las células de los animales sometidos a carencias vitamínicas, precediendo a los cambios demostrables por la observación histológica. El concepto de lesión bioquímica implica, por tanto, que la deficiencia de una vitamina dada da lugar a la inactivación de la enzima que utiliza dicha vitamina como coenzima, lo que conduce a su vez a la acumulación de la sustancia cuya transformación está catalizada por la enzima en cuestión. Creo de interés comparar este concepto con el de error congénito del metabolismo, introducido por Garrod. Desde el punto de vista médico, el concepto de lesión bioquímica, como señala Peters, en 1963 sustituye el análisis anatomopatológico por el análisis bioquímico. Gracias a este último, como ya señalé, es posible diagnosticar la existencia de una carencia vitamínica antes de que se manifiesten los síntomas clínicos característicos de la misma. Y esto es todo cuanto quería contarles hoy. Muchas gracias por su atención. Y así terminaba su conferencia el profesor Francisco Grande Cobian. Como es habitual, me despido de vosotros con los mejores deseos. Que los buenos anticuerpos y alimentos os acompañen, así como la buena ciencia. Hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.